Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Aleatorios. Pues el día de hoy traigo un podcast relacionado con la Gran Tartaria, ¿verdad? Una extensión de tierra de Europa, de la cual últimamente se han hablado muchas cosas, ¿verdad? Por lo general, estupideces que van más allá de la realidad de lo que fue Tartaria, ¿verdad? Siempre gente que le gusta crear controversias alrededor de las cosas. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito de lo que fue Tartaria, lo que pude investigar en internet, ¿verdad? No es una gran investigación a fondo ni nada de eso, pero es lo que tengo más a mano y pues vamos a hablar de Tartaria o la Gran Tartaria. Es el nombre por el que se conocía en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX a una gran extensión de tierra del centro y noroeste de Asia, que iba desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el océano Pacífico y que estaba habitada por varios pueblos túrquicos y mongoles, a los que genéricamente llamaban tártaros. Incluía lo que en la actualidad se conoce como Siberia, Extremo Oriente ruso, Turquestán, incluido Turquestán Oriental, la Gran Mongolia, Manchuria y ocasionalmente el Tíbet. De la geografía podemos hablar de que en los mapas y textos europeos datados entre los siglos XVI y principios del XIX, Tartaria era un nombre genérico de los extensos territorios de Siberia y el extremo oriente ruso. Tomaba su nombre de los tártaros, nombre que se asignaba en Occidente a los pueblos mongoles. El término fue cayendo en desuso a medida que el imperio ruso se expandía hacia el este y Siberia era más conocida en Europa. Uno de los más completos mapas de esta región es el diseñado en 1806 por el cartógrafo británico John Cary. Se conoce como el mapa de Cary, el que se sintetiza el conocimiento de Asia Central según las más recientes autoridades, es decir, los datos aportados a Occidente por misioneros jesuitas, viajeros y comerciantes, muchos de ellos franceses, rusos y persas, hasta final del siglo XVIII. En el mapa se muestra todo el espacio comprendido entre el mar Caspio y Japón, hacia el este y desde el Golfo de Obi hasta la India, Birmania y las Filipinas en el sentido norte-sur. Tartaria aparece dividida en regiones cuyo apelativo denota su ubicación geográfica y el estado que ejerce la soberanía sobre el territorio. Así, la Tartaria moscovita o Tartaria rusa, actual Tartaristán, corresponde a Siberia occidental. La Tartaria china o de Katai es el Turquestán oriental, actualmente llamado Xinjiang en China. La Tartaria oriental o de Mongolia son las actuales Mongolia, Mongolia Interior y Manchuria. Mientras que la llamada Tartaria independiente corresponde a la región histórica Turquestán occidental o Turquestán ruso, hoy dividido entre los estados independientes de Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kazajistán. También está la pequeña Tartaria o Tartaria menor. Fue el nombre de Kanato de Crimea, el estado creado por los pueblos tártaros de la península desde el año 1441 hasta el 1783, el más duradero de los kanatos túrquicos que sucedieron al imperio de la Horda de Oro. Hablemos un poquito de lo que fue la cultura en Occidente, ¿verdad? Desde mediados del siglo XIX, Tartaria aparece como un topónimo más o menos legendario de la literatura y en descripciones de viajes antiguos y medievales. Por lo general es un término que tiene una connotación negativa, vinculado a los paisajes hostiles de Asia Central y sus pueblos salvajes. Este uso de sumo a la percepción negativa de Oriente, características de Europa del siglo XIX, y Tartaria perdió su significado étnico relacionado con los pueblos turcos y mongoles, para convertirse en sinónimo de barbarie, crueldad y esclavitud, como opuestas al progreso y la civilización europea. Los rusos usaron ampliamente esta concepción para justificar la marcha hacia el este del imperio de los zares y evitaron vincular a Tartaria con su propio estado. En Occidente, por el contrario, Tartaria se asoció a menudo con el imperio ruso y más tarde con la Unión Soviética, a la cual la propaganda presentaba como un estado tártaro, es decir, asiático. En la comunidad académica postsoviética, el nombre Tartaria a veces se usa en el contexto de la búsqueda de conceptos globales como sinónimo del corazón de Eurasia, sin límites definidos y con contenido poco claro. El estudio más completo de este concepto de la monografía publicada en 2014 de Slevania
Korchenina, La invención de Asia Central, una historia del concepto de la Tartaria de Eurasia, en la cual estudia en detalle la evolución del término Tartaria y su relación con los tártaros. La autora explica que el uso de Tartaria en la pseudociencia postsoviética, marcada por el nacionalismo como el nombre original de una antigua Rusia imperial y altamente desarrollada, ignorada y ocultada por Occidente. Pero no es cierto. Si hablamos de las artes, Tartaria fue un nombre habitual en Europa para designar un territorio lejano e inexplorado, como ya lo hemos dicho anteriormente. En la literatura inglesa, uno de los cuentos de Canterbury, el cuento del escudero, de Chaucer, está ambientado en la corte real de Tartaria. En los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, el narrador se refiere a Tartaria en 2 ocasiones, una de ellas indicando que el rumbo los podría llevar más allá de Tartaria y el mar glacial, y la otra más elaborada y parodiando los geógrafos de la época, donde señala que los mismos están en un gran error suponiendo que entre Japón y California no hay nada excepto el mar, pues en mi opinión debe existir una masa de tierra que haga el contrapeso al gran continente de Tartaria. Calaf, uno de los personajes principales de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, El príncipe de Tartaria, es otra de las obras artísticas inspiradas en Tartaria. También tenemos al religioso y escritor Évariste Regis-Hug. Tituló uno de sus libros más conocidos como Recuerdos de un viaje a Tartaria, Tíbet y China durante los años 1844 hasta 1846. En el mismo, Tartaria recupera su antiguo sentido étnico y se refiere a Mongolia. También tenemos en el libro Noticias de Tartaria, un viaje de Beijing a Cachemira, escrito por el corresponsal de The Times, Peter Fleming, después de un viaje al Karakorum y a Xinjiang. Tartaria tiene un significado simbólico y corresponde geográficamente a la antigua Tartaria de los mapas. Por otro lado, en la novela del desierto tártaro de Dino Buzzati, el topónimo no designa un territorio específico, sino que se usa como símbolo de amenaza oculta, una metáfora del miedo desligada de cualquier característica temporal y especial. En la novela Ada de Vladimir Nabokov, Tartaria es el nombre de un país ficticio del planeta de Antitierra. Rusia es su contraparte en Terra, el mundo gemelo de la Antitierra. En el relato de L. Frank Brown, La vida y las aventuras de Santa Claus, los antagonistas son los gigantes de 3 ojos de Tartaria. En el poema de Walter de la Mare, Si yo fuera señor de Tartaria, este país se describe como una tierra llena de felicidad. Como todo, ¿verdad? Dadas estas novelas y ya obras de arte que se hicieron basadas en Tartaria, los mapas y todo esto de lo que hablamos anteriormente también, pues obviamente se crean teorías de conspiración. La teoría de la Gran Tartaria como civilización perdida se originó en Rusia a partir de la difusión de la llamada Nueva Cronología de Anatoly Fomenko y fue popularizada por Nikolai Levashov. En la pseudociencia rusa, conocida por su nacionalismo, Tartaria se presentaba como el nombre verdadero de Rusia, maliciosamente ignorado en Occidente. Desde aproximadamente 2016, las teorías de conspiración sobre un supuesto imperio perdido de Tartaria han ganado popularidad entre los internautas de habla inglesa, mayoritariamente en los Estados Unidos, pero separadas de su marco nacionalista ruso e integradas a las teorías marginales de los grupos Canon. Sus características, pues la versión occidental de Tartaria se fundamenta en una interpretación histórica del desarrollo de la arquitectura. Sus defensores consideran que ciertos edificios de estilo clásico, ya demolidos como el Singer o la estación de Pensilvania de Nueva York, del mismo modo que los pabellones temporales de las ferias mundiales de finales del siglo XIX y principios del XX, eran en realidad construcciones de un vasto imperio mundial tartario, suprimido de la historia, ¿verdad? También otras grandes edificaciones desde la Casa Blanca y las pirámides son atribuidas a esta civilización, supuestamente muy avanzada, y en algunas versiones habitada por gigantes, cuyo núcleo central era un poderoso imperio que habría ocupado todo el norte de Asia, desde el mar Caspio y los montes Urales, desde las costas del Océano Pacífico. Algunos promotores de la idea añaden que Tartaria logró transmitir energía por medio de ondas a grandes distancias, tal como intentara hacerlo Tesla, y que las espiras de las torres características de la arquitectura rusa eran receptores de dichas ondas. Al mismo tiempo creen que los postes telegráficos visibles en algunas fotos antiguas son conductores de esta misma energía.
Tartaria, sostienen, logró la paz mundial, pero fue destruida por inundación de lodo. Para cubrir sus restos y ocultar su existencia, la élite inventó la Primera y Segunda Guerras Mundiales. A partir de entonces, según los defensores de esta idea, tuvo lugar un reset, un reinicio de la civilización que dio origen al mundo actual. Entre quienes comparten estas teorías conspirativas, las fotos, ilustraciones y mapas antiguos son la principal prueba de sus afirmaciones. Consideran que existen construcciones similares en todo el mundo, como edificios de estilo clásico con cúpulas, fortalezas en forma de estrella o palacios con torres elaboradas que demuestran la existencia de una civilización mundial. En cuanto a los mapas, la ubicación de un extenso territorio en Asia Central y Oriental llamado Tartaria, con menciones de sus símbolos como banderas o emblemas, es evidencia de su existencia, así como su desaparición en los mismos indican entonces que fue suprimido por intereses ocultos. Por otra parte, según los seguidores de esta teoría, las fotos del siglo XIX parecen mostrar calles desiertas en muchas ciudades, y cuando aparecen personas hay un contraste entre la tecnología, carruajes tirados por caballos en calles embarradas y las elaboradas construcciones de piedra. La mención del barro es importante para esos creyentes, ya que en ciertas imágenes se ven elementos arquitectónicos como puertas, ventanas y arcos que apenas sobresalen, que están enterradas en el lodo, por lo que suponen que fueron sepultados por el aluvión de lodo del que hablábamos anteriormente. Pues en contraposición a todas estas teorías conspirativas, pues no existen pruebas de la existencia de esta civilización, y toda la evidencia que supuestamente la respalda se basa en la malinterpretación de una serie de datos, documentos y monumentos. En realidad, según las fuentes, Tartaria fue el nombre de un territorio de Asia Central y Oriental mal conocido en Europa, poblado por pueblos de origen mongol. Diccionarios y enciclopedias del siglo XVII al siglo XIX lo mencionan, y como era costumbre de la época, le asignaron emblemas y fronteras definidas que nunca existieron en realidad. En cuanto a los edificios de estilo neoclásico, se pusieron de moda a finales del siglo XVIII y se difundieron por gran parte de Europa y América junto con la Revolución Industrial. Mientras que las fortificaciones con bastiones en punta, cuyo plano semeja una estrella, son anteriores y corresponden a la arquitectura defensiva francesa de Vauban, desarrollada a partir del avance de las armas de fuego de gran alcance. Las grandes exposiciones o ferias mundiales se caracterizaron por la construcción de edificios efímeros y recargados en cuyo interior se exhibían los avances tecnológicos de la llamada Belle Époque. Perdón por mi mala pronunciación del francés. Aunque en la imagen aparezcan obras imponentes, la realidad es que estaban construidos con materiales baratos o fácilmente desmontables, como vidrio o acero, o sea, era un montaje con utilería. En los archivos de las ciudades que fueron sede o participaron de estas muestras están guardados los planos originales de la mayor parte de estas construcciones. En cuanto a las fotografías de calles desiertas, se debe recordar que las primeras fotos no tenían el tiempo de exposición suficiente para captar a las personas, por lo que estas no aparecían en ellas. Simplemente, si una persona iba caminando, pues podía caminar de un lado a otro de la calle y posiblemente la cámara no lo iba a captar por su tiempo de exposición. Acerca de la presencia de tecnología antigua conviviendo con modernos edificios, la confusión proviene de la idea errónea de que los grandes monumentos solo pueden construirse con maquinaria ultramoderna y desconocimiento del gran desarrollo de las técnicas de construcción a partir del uso de energía del vapor y la electricidad desde mediados de 1800. Pero no estamos hablando de pirámides. Finalmente, las imágenes de edificios junto con excavaciones con registros de la renovación urbana de finales del siglo XIX y principios del XX, con la construcción de subterráneos y la colocación de subsuelos de tendido eléctrico o sistemas de agua corriente. En síntesis, la teoría de Tartaria es el resultado del desconocimiento de la historia moderna y una mala interpretación de la arquitectura, todo ello sumado a la creencia de un complot de las llamadas élites para mantener engañadas a la población. También creo que es importante que hablemos de Tartaristán, ¿verdad? Que es parte de la confusión que también viene de la República de Tartaria, porque Tartaristán existe. La República de Tartaristán es una de las 24 repúblicas que, junto con los 47 oblasts, 9 krais, 4 distritos autónomos y 3 ciudades federales, conforman los 89 sujetos federales de Rusia. Su capital es Kazán. Está ubicada en el Distrito Federal de Volga, limitado al norte con Chubasia y Mariel, al noroeste con Kirov y Udmurtia, al suroeste con Bakortostán, al sur con Orenburgo y al oeste con Samara y Ulyanovsk.
La república se encuentra en territorio europeo. Tiene su banderita y su escudo, tiene su historia. Así rápidamente, tras la caída del reino mongol de la Horda de Oro, el Kanato de Kazán, de 1445 a 1552, ocupó su lugar en la región de Volga-Kama. Los tártaros, descendientes de la antigua población local, los búlgaros de Volga, han formado parte de Rusia desde 1552, cuando el zar Iván IV de Rusia, conocido con el sobrenombre de Iván el Terrible, conquistó el Kanato de Kazán. Son, por tanto, una de las minorías mejor integradas cultural y lingüísticamente en el país, aunque han mantenido su creencia en el Islam a pesar de todos los intentos de cristianizarlo. Sin embargo, pues su religión, la población es musulmana, cristiana ortodoxa o atea, cristianismo ortodoxo ruso específicamente. Más que hablar, pues no hay sobre esta República de Tartaria. Me llama mucho la atención porque de verdad que Internet, así como es una gran fuente de conocimiento, es fuente de desconocimiento y de desinformación. La primera vez que oí hablar de Tartaria fue con una foto, un montaje de uno de los gigantes de Juego de Tronos y una señorita que seguramente una foto antigua, nada más le montaron el gigante Juego de Tronos. Y ahí empezó a formarse la idea de Tartaria, poner las banderitas, los escudos, el escudo del Imperio Ruso, ¿verdad? Que sobre el Imperio de Tartaria, ¿verdad? Como si los rusos hubieran conquistado Tartaria y lo hubieran destruido. Como la supuesta tecnología estaba en su apogeo y que se usa la Primera y Segunda Guerra Mundial para destruir toda una nación enorme, ¿verdad? Es increíble llegar a pensar que de verdad las personas llegan a creerse todo lo que ven en Internet. No estoy diciendo que me crea a mí, obviamente yo estoy en Internet, estoy en YouTube, que no es ninguna fuente académica de conocimiento, ¿verdad? Si usted quiere fuentes académicas de conocimiento, use la biblioteca virtual o la biblioteca física de su universidad, de su barrio, de su localidad. Use Google Académico ya como una tercera opción. No use Wikipedia, no use YouTube, no use Reddit, no use 4chan, no use Taringa, por favor, ¿verdad? Son fuentes de desinformación masiva. Recuerde que yo ahorita mismo puedo entrar a la Wikipedia, buscar Tartaria, modificar la geografía de Tartaria, darle guardar. Usted leerá lo que yo puse y hasta que un moderador se dé cuenta lo modificará de nuevo. Si es que hay un moderador detrás de Tartaria y su historia. En estos tiempos tan curiosos, ¿verdad? Donde todo se manipula, vamos a lo conspiranoico, ¿verdad? A pesar de que estoy criticando la conspiración aquí de la gente que va detrás de Tartaria y su tecnología y sus cosas, ¿verdad? Que incluida la tecnología de Tesla y todo. Pues los medios y redes sociales sí se manipulan, es conspiración. Pero por ejemplo, si no aprendemos a usar realmente el Internet, estas personas que están detrás de las inteligencias artificiales van a hacer que ustedes se equivoquen constantemente, que nos equivoquemos constantemente. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo así. Supongamos que la inteligencia artificial va con la orientación woke. Entonces yo me preparo como desarrollador de sistemas y yo quiero hacer mi propia inteligencia artificial, la desarrollo y la pongo libre. Entonces, como mi inteligencia artificial no es de ideología woke, va a entrar en contraste con la que sí, con la de Google, por ejemplo, o la de Microsoft. Entonces Microsoft y Google pues van a tener que hacer una estandarización de qué tiene que decir y qué no tiene que decir una inteligencia artificial para no verse comprometidos. Entonces van a empezar a crear reglas de estandarización de inteligencias artificiales. Que quien haga una inteligencia artificial se tiene que regir en estos y estos y estos parámetros. No se puede salir de ellos. Y si se sale, pues la van a desprestigiar. Era lo que pasaba en Twitter, ¿verdad? Que médicos graduados de universidades prestigiosas eran censurados para hablar del COVID por moderadores que no conocían de medicina. Simplemente lo hicieron porque recibieron amenazas. Así está funcionando ese planeta. No es conspiración, es real. El señor Dross hace poco subió un video donde hablaba del adenocromo y el señor narco de las celebridades francesas. Y sí dice algo muy cierto. Ese señor no está muerto porque vive en Francia. ¿Qué pasaría con la persona que le vende drogas a todos los músicos y artistas, actores de los medios estadounidenses? No viviría para contarlo.
Entonces, es mejor distraer a la gente con fotos de gigantes antiguas de una supuesta nación como Tartaria, seguirlos dejando mover el culo en TikTok, que se siguen haciendo el Club Bilderberg, la Agenda 2030, con total tranquilidad para las élites. Así es como funciona esto. Y aquí está Tartaria para sacar de contexto su realidad y engañarlos. Bueno, eso era todo por hoy. Una pequeña reflexión al final. Creo que me salió un poco del tema de Tartaria, pero lo que quería era hablar al respecto de cómo las conspiraciones se vuelven real, cómo la realidad nos afecta, cómo unos se tienen que callar, cómo otros pueden hablar. Y vamos a ver si no me censuran este video, y tendría que ponerlo en el grupo de Telegram para que lo puedan ver. Gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo podcast. Hola, Sidney, te llamo para preguntarte qué estás esperando para unirte al podcast aleatorio. Vamos, únete. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.